Bueno, ¿se escucha bien? Bien, pues sean bienvenidos los de casa y aquellas que nos visitan. Esta es una iglesia donde nos congregamos cada domingo para honrar a Dios por sus múltiples bendiciones. Esa es la palabra que el Señor Jesús dijo: yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Pero también decía: el que come de este pan no perecerá, ¿no? Y nos reunimos para alimentarnos espiritualmente de su palabra cada domingo. Así es que ese es el principal propósito, de alabarle, de bendecirle, de tener comunión, pero también de alimentarnos de su palabra. Voy a introducir el tema con una reflexión para los jóvenes. Quizá aquí haya chicos, bueno, no veo muchos, pero que tengan su edad de juventud, de 10 a 20 años, quizá algunos ya de 20 a 30 años, quizá algunos ya pasando los 30, y mi invitación es que reflexionen cómo se ven dentro de 10 años. ¿Ya se lo imaginaron? O sea, el cuerpo cambia. Ahora dentro de 20 años, dentro de 30, 40, 50 años, ¿quiénes van a ser? El cuerpo va a tener cambios significativos, quizá poco pelo, pelo canoso, más canas, cansancio y desafortunadamente también pasando por enfermedades, ¿no? Por complicaciones ya por la edad. Y ahora los presentes también, que están ya en una edad madura, que le llamamos la edad de oro, la edad de la experiencia, de mucha experiencia, sobre todo que nos dan los años. No quiero decir maduro, porque la madurez no va directamente unido con la edad. Hay quienes pueden seguir creciendo y les falta madurar, ¿no? Entonces, a todos ellos, especialmente ya quienes están en esta edad especial, es a quien va dirigido el tema de hoy. Le llamé Enfrentando la vejez con fe, y es un mensaje que nos dejó el salmista. Aquí hay una discrepancia porque vamos a ver el Salmo 71, el mensaje principal es la esperanza, o el tema principal, pero debido a que no dice el nombre, solamente dice, está como tema en nuestras Biblias, 71, ¿sí? Pero hay un subtítulo que nos dice oración de un anciano. Entonces, algunos argumentan que fue escrito por Jeremías, pero tiene muchas similitudes con el estilo de David. Entonces, pues lo vamos a considerar como que es un salmo también escrito por David en su edad ya mayor, en su vejez, lleno de experiencia y de reflexiones que hizo de todo lo transcurrido a partir de desde su juventud. Vamos a orar para dejar este tiempo en manos del Señor. Bendito Padre, rogamos, Padre, que tu palabra sea de bendición, que nuestra mente, nuestros oídos estén atentos para recibirla, Padre, y que el mensaje de hoy sea de bendición, como todo lo que tú nos expones en tu bendita palabra, Padre, para nuestro consejo, para nuestro aliento, para nuestro ánimo, y sobre todo para aquellos hermanos que ya son mayores de edad, Padre, que tú les compartas la experiencia hermosa de como un tesoro que compiló David, el salmista, durante su vida, y que en las últimas etapas de su vida decidió dejarlo escrito para nosotros, Padre, su fiel testimonio y la fidelidad con que tú le guardaste. Guía este tiempo, Padre, nos ponemos en tus manos, en el bendito nombre del Señor Jesús. Amén. Y vayamos a este salmo, hermoso salmo, el Salmo 71. Voy a dar lectura a los primeros versículos. También hay varias formas de abarcar el estudio. Una de ellas es que la oración de David como principal recurso se manifiesta en dos partes. Primero,
clamando por ayuda en su situación que estaba viviendo, pero la última es una alabanza por las bendiciones recibidas, por la respuesta de Dios. Yo lo quiero enfocar un poco más a 4 etapas que vemos durante la vida de David. La primera es el refugio en las pruebas presentes, versículos 1 al 4. Y doy lectura a la palabra. Versículo 1 dice la palabra: En ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia, inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento. Se ve claramente que quizá los perseguidores de Saúl y otros enemigos que tenía David lo estaban angustiando o persiguiendo hasta la angustia, y estaba desesperado, ¿no? Empezamos esta mañana con uno de los cantos que decía: en momentos así levanto mi voz, pero no solamente clamando o dando gracias a Dios, sino también dice: levanto mi alma al Señor. Es decir, el ser de David estaba rendido totalmente, pero no por eso dejó de tener miedo, dejó de tener angustia. Él tenía temores, tenía complicaciones, estaba en prueba, en dificultades, se tuvo que estar escondiendo y escapando de esos perseguidores, y clamaba a Dios. Decía: líbrame en tu justicia, sabiendo que Dios es un Dios justo y que Él iba a obrar con su voluntad. Y tenía la perfecta fe y confianza en Dios para pedirlo. No decía: si tú quieres, a lo mejor puede ser que Dios me ayude. Él decía: inclina tu oído y sálvame, socórreme. Es su manera de clamar a Dios plenamente. Dice: líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento. Enfrentemos el presente con una actitud de gratitud y alabanza, reconociendo que Dios es justo y fiel en todas circunstancias, lo entendamos o no lo entendamos. A veces esperamos en nuestra condición, en nuestro tiempo, en nuestras fuerzas, pero debemos de cambiar y esperar a la manera de Dios. Dios tiene un tiempo diferente, Dios tiene recursos diferentes, su justicia muchas veces no la entendemos, pero debemos de confiar plenamente en Él. Aquí dice: tú eres mi roca y mi fortaleza. Hay muchas referencias, no las anoté por el tiempo, donde sabemos que si construimos en una roca firme, que es Jesucristo, nuestra vida, todo lo que hagamos para Dios será bendecido y será como vivir en una fortaleza. Tenemos protección, tenemos refugio en esa fortaleza, porque nuestro ser es débil, tenemos una condición débil, pero en Cristo somos fuertes. Pasemos al siguiente, que es la perspectiva del pasado. Ahora David hace un recuento de lo que sucedió en su vida. Recordemos que desde su niñez fue criado en una familia creyente, desde que era pastor de ovejas y recibía la enseñanza de la palabra. David, habiendo conocido a Dios desde su juventud, reflexiona sobre su larga vida y reconoce la presencia de Dios, la fidelidad de Dios y la bendición divina a lo largo de ella. Desde su infancia ha confiado en Dios y ha sido testigo del cuidado constante del Padre. El salmista se siente protegido y abrigado por Dios. Reconoce que no ha estado solo y que la mano amorosa del Padre le ha sustentado. Que esto nos sirva como ejemplo, como testimonio, para recordar la bondad y fidelidad de Dios en nuestras vidas, desde nuestros primeros días hasta el presente. Y voy a dar lectura a los versículos 5 y 6. Dice: porque tú, oh Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre. De las entrañas de mi madre tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza.
y pues nada menos que un corazón agradecido. De hecho fue conocido como el hombre con el corazón de Dios porque él reconoció, a pesar de sus tropiezos, de sus errores, de sus equivocaciones y aún en sus luchas, en su enfermedad o en las pruebas, que la mano de Dios había estado con él firme. Muchas veces no lo vemos, nos acostumbramos a tener salud, a poder caminar, a poder levantarnos, a poder ver, a poder hablar, pero quienes no pueden y están limitados en algunas de estas cosas o tienen carencia, escasez, enfermedad, pues es cuando clamamos a Dios, no volteamos a ver a Dios, pero él era constante y una respuesta de su corazón era agradecer. ¿Y cómo lo hacía? En alabanza, siempre clamaba, alababa al Padre. Al reconocer los cuidados de Dios desde su más temprana edad, David promete alabanza de continuo para Dios. Su alabanza incesante es su gratitud por la bondad recibida. Y podemos dar tantos ejemplos. Le voy a pedir al hermano Sergio Rivero si nos da lectura al primera de Samuel 17, 33 y 37. Es un ejemplo de lo que nos comparte David. De Samuel 17, 33 y 37. 33. Nada más el 33 y el 37. Sí, entonces, pues a pesar de ser un muchachito, cuando se iba a enfrentar a los filisteos y a Goliat, David no dijo, uy, pues a lo mejor no puedo, o quizá quede en la batalla o en el intento, ¿no? Él dijo, yo voy a vencerlo porque Dios está conmigo. Entonces, su corazón era entregado totalmente a Dios desde pequeñito y así transcurrió. Obviamente después tuvo pues, sus pruebas, su tropiezo, pero nunca se apartó de Dios. Vayamos al siguiente etapa, es enfrentando los problemas de la vejez. Los versículos 9 al 16, voy a dar lectura. Versículo 9, no me deseches en tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares, porque mis enemigos hablan de mí y los que acechan mi alma consultaron juntamente, diciendo, Dios lo ha desamparado, perseguidle y tomadle, porque no hay quien le libre. Oh Dios, no te alejes de mí. Dios mío, acude pronto en mi socorro. Sean avergonzados, perezcan los adversarios de mi alma, sean cubiertos de vergüenza y de confusión los que mi mal buscan. Mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. Vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor. Si él confía, clama para que pues Dios actúe, pero quiero resaltar el versículo 14 y el 16. La respuesta de su corazón dice, mas yo esperaré. Y no dijo, esperaré un ratito, esperaré cuando me sienta bien, esperaré cuando vea que tú has obrado. ¿Cómo dice? Dice, esperaré siempre, cada día, cada minuto, cada instante. Su pensamiento iba a estar confiado. Y ahí tenemos pues, muchos versículos también para exhortarnos y mostrarnos cuál es la paciencia con la que debemos de esperar. Voy a pedir aquí a los hermanos que nos hagan favor. Carlitos, el Romanos 5:3. Y Mario 10, por favor, Hebreos 10:36. Nos ayudan a dar lectura. Romanos 5:3.
Gracias. Adelante, Mario. Sí, entonces es una cualidad que Dios quiere que desarrollemos, la paciencia en Él, en su respuesta. A veces decimos es que Dios no responde, y Dios sí responde, ¿no? Si no hay respuesta, pues quizás la respuesta de Dios es, pues ahorita no es el tiempo, ¿no? A veces pedimos por algo y no vemos que haya pues contestación a esa petición, a esa respuesta. Pero puede ser que estemos interpretando mal, puede ser que Dios diga, no es tu momento, sigue esperando, es la respuesta de Dios. Y nos va perfeccionando en confiar, en esperar, en entregarle nuestra angustia, nuestra aflicción, a veces hasta nuestra desesperación, ¿no? Que queremos que ya Dios haga algo en el momento que nosotros se lo pedimos, pero debemos darle toda esa voluntad a Dios. En el versículo 9 vemos que las fuerzas disminuyen, el cuerpo cambia y toda esa condición con la que íbamos creciendo se transforma, ¿no? En unos años recuerdo que mi esposa fue a sacar su licencia del INE, no del INE, perdón, de los adultos mayores, y estaba una señora en el estadio y que le dijo, señora, es que no puedo creer cómo llegué aquí. Y mi esposa le dice, ¿cómo? ¿Se vino en taxi o qué? No, ¿cómo llegué a los 60? Si no me di cuenta en qué momento llegó esto. Entonces, es tan rápido el cambio en la vida que va transformándose en nuestro cuerpo, ¿no? Las fuerzas menguan, quizá hay cicatrices de heridas, de sufrimientos, hay sentimientos, pero cuidemos que no vaya a haber raíces de amargura, porque eso sería lo más terrible en nuestra vida. Algunos tristemente son desechados por sus familiares, relegados, descuidados. Hay lugares, asilos para ancianos, pero muchas veces no es porque la familia no pueda cuidarlos. Hay hijos ingratos que los llevan ahí porque no quieren hacerse cargo de ellos, no quieren la responsabilidad de ellos. Y decía uno de los comentaristas, es como un depósito de ancianos, tristemente, ¿no? Pero pues oremos para enfrentar lo que no se puede evitar. No podemos evitar vernos disminuidos en fuerza, vernos disminuidos en capacidad, vernos disminuidos quizá en agradar a los demás. Alguien dice, es que no sirvo para nada, nadie me quiere, nadie me comprende, nadie me procura. Pero independientemente de la situación externa, debemos estar fortalecidos internamente y confiar en el auxilio que tenemos, en quien sí nos entiende, quien sí nos acompaña, quien sí nos confía, nos consuela y nos abriga. Es nuestro Padre Celestial. Aunque los problemas persistan, es decir, las pruebas, la fortaleza debe estar en nuestra confianza en Dios. Y una cosa a considerar también es que nuestros enemigos, aquellos que nos atacan, que nos agreden, que nos rechazan, van a ser enemigos de Dios. No me están dañando solo a mí, están también apartándose de la voluntad de Dios, en desobediencia, en maldad, en injusticia. David no se desespera ni pierde el sentido del favor de Dios, sino en sus aflicciones le alaba día a día. No pregunta, ¿por qué, Dios mío, me haces esto? ¿Por qué estoy pasando por esto? Quizá no lo entendía y tampoco lo deseaba, pero él decía, Dios, sácame de esta prueba, rescátame de esta situación. Y su clamor, pues no es de reclamarle, de echarle en cara a Dios, no, todo eso, sino él testifica, dice el versículo 15, mi boca publicará tu justicia. ¿Qué es publicar? Pues expresarlo. Nosotros decimos predicar, ¿no? Quizá con el vecino, con el compañero, con el de la tienda. Y tus hechos de salvación. ¿Cuándo? Todo el día, aunque no sé su número. Él ya había perdido la cuenta de todo lo que había sufrido, de todo lo que había pasado. Y seguía firme
decía, no, donde no pueda contar, creeré. Donde tu verdad supere los números, me admiraré. Él se admiraba cómo Dios lo había socorrido siempre, una, otra y otra vez en diferentes circunstancias, y ya no contaba esas situaciones, simplemente seguía confiando. Y sus enemigos lo acechaban y quizás hasta lo señalaban, decían, no, es que estás pasando siempre por eso, algo has de estar haciendo incorrectamente porque te está pasando siempre algo malo. En la lucha espiritual confiemos en Dios y no en nuestras propias fuerzas, no en nuestra propia justicia, sino en la del Salvador. Solo apoyados en el poder de Dios podemos tener victoria en la tentación o las pruebas. David tuvo una gran bendición, la de conocer a Dios desde niño y aprender continuamente sus mandamientos. Pero no solo aprender, a vivirlos, a manifestarse, a ser agradecido y a dar ese testimonio, fuera cual fuera la situación. Se estaba escondido en cuevas, estuvo perseguido, después estuvo un año sin poder ministrar porque estaba exhortado por su pecado con Betsabé, y eso le ayudó a madurar, a reflexionar, pero principalmente a humillarse ante Dios y reconocer que Dios es quien tiene el control de todo. Avancemos, el versículo 18. Es hermoso porque ahora el salmista, después de ya haber meditado todo lo que aprendió, lo que Dios lo formó en estos años, ahora mira hacia el futuro. Pero me encanta porque no es una visión egoísta, ¿no? Dice, bueno, voy a tener la bendición de Dios porque Dios así lo promete. Sino él piensa en los jóvenes, atesora ese conocimiento, esa experiencia, y piensa en los jóvenes. Vamos a leer Efesios 6:12. Marco, ¿nos puedes ayudar a leer Efesios 6:12? Y Gustavo, por favor, Hebreos 6:11 y 12. Entonces vamos a ver el cómo sí y el cómo no, o correctamente. Entonces Efesios 6:12. Gracias. Pues ahí David pues reconoce que hay un enemigo poderoso, que no él va a luchar. Sus verdaderos enemigos no es quien lo persigue, sus verdaderos enemigos no es quien lo hace caer, sino aquel que le permite la tentación o que lo tienta, que es Satanás. Y vamos a ver la otra condición en Hebreos 6:11. Sí, gracias. Entonces en Efesios, pues ahí Pablo nos exhorta a no conformarnos, a no ser comodinos, a no decir, bueno, estoy bien y ya, ¿no? Pues así puedo seguir esta semana, el otro mes, el otro año, y me hago viejito, estoy bien porque Dios me cuida. Sino, ¿qué dice? Dice, busquemos el agradar a Dios, el obedecerle, el crecer, el alimentarnos, el cultivarnos para poderle ser fieles en obediencia, y que nuestro clamor sea una alabanza plena de una persona plena, llena de, no de Él, no de su conocimiento, sino de gratitud hacia Dios. A diferencia de aquellos que solo miran hacia el pasado y se sienten infelices, David mira hacia el futuro con expectativa. Reconoce que si Dios le ha permitido seguir viviendo, aún hay trabajo por hacer. En la vejez tenemos una oportunidad especial de transmitir la fe, la sabiduría a las generaciones más jóvenes. Dejemos un legado de fe en nuestros hijos y nietos. Ayudemos a los jóvenes a crecer en su relación con Dios y no lo contrario, ¿no? Que por nuestro mal testimonio seamos de tropiezo y algunos de estos jóvenes se enfríen en su amor por Dios o se desanimen por nuestra mal testimonio. Que nuestro testimonio aliente el deseo de conocerle más,
de servirle, de agradarle cada día con sabiduría para vivir en santidad y adoración. Y pues David lo hacía con alegría. Cantábamos también en los cantos de esta mañana, alabarle con salterio, con címbalo. Es alegría. Él agregaba mucha alegría a su vida. Dice, con alegría, confianza y entusiasmo que la fe completa nos da, pero principalmente con Dios que se manifiesta en cada corazón rendido, más bien aquí se me perdió una palabra, es con la fe en Dios o con Dios que se manifiesta en cada corazón rendido al Padre. Cuando tenemos una relación sana y una comunión con el Padre, gozamos de su paz. Más allá de la enfermedad, de las situaciones que estemos pasando, de las pruebas de ataque, de escasez o de todo bien, lo más valioso es la paz que Dios nos da, porque tenemos la esperanza de que un día estaremos con su reino. Y vamos a dar lectura el versículo 18 que dice, aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Se ve un corazón generoso de David. Él se dio cuenta de ese tesoro que tenía en las manos, que era el conocimiento de las bendiciones de Dios, y él quería transmitirlo. Dijo que no vea. Dice, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir, a los jóvenes, a las nuevas generaciones. Y la última parte de este salmo, los versículos 20 al 22, bueno, desde el 19 voy a dar lectura, es una actitud presente, alabando a Dios ahora, en mi situación. Después de reflexionar sobre el pasado y mirar hacia el futuro, David se vuelve al presente y comienza a alabar a Dios. Bueno, yo no diría comienza, más bien continúa. Destaca la justicia de Dios, la fidelidad de Dios como motivo de alabanza. Enfrentemos el presente con una actitud de gratitud y alabanza, reconociendo que Dios es justo y fiel en todas las circunstancias. Dicen los versículos, y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién como tú? Tú me has hecho ver muchas angustias y males. Volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Aquí aclaramos que no se refiere a la resurrección, sino a la condición muy dañada, muy perjudicada en que había caído David, quizá por sus decisiones, pero también por su mala, ¿cómo le podemos decir?, compromiso como padre. Decíamos que él toleraba mucho y no tomaba las decisiones correctas. A lo mejor como padre fue el peor de los padres, ¿no? Porque no puso un control a sus hijos, exigiéndoles y ordenando, sino que él se hacía como que no entendía, y cuando debía tener mano dura y disciplina, dejaba de hacerlo. Yo creo que fue una de las fallas mayores de David, que no puso mano dura en corregir las malas decisiones de sus hijos y las actitudes y los hechos de sus hijos. Versículo 21. Aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Asimismo, yo te alabaré con instrumento de salterio. Oh Dios mío, tu verdad cantaré a ti en el arpa, oh Santo de Israel. Mis labios se alegrarán cuando cante a ti, y mi alma, la cual redimiste. Mi lengua hablará también de tu justicia todo el día, por cuanto han sido avergonzados, porque han sido confundidos los que mi mal procuraban. Termina con una oración contestada, digamos, una alabanza por las bendiciones recibidas. Ya había sido, quizá en los últimos años, sanado, restaurado su relación dañada, y se había hecho justicia también con sus enemigos. Entonces gozaba ya de una paz aparente, bueno, aquí en su vivir. Y
Como conclusión, el Salmo 71 nos ofrece una perspectiva única sobre la vejez y cómo enfrentarla con fe. A través de las palabras de David, podemos aprender a confiar en Dios en medio de los desafíos de la vejez, recordar su fidelidad en el pasado, mirar hacia el futuro con esperanza y alabarle en el presente. Que este salmo nos inspire a vivir nuestras vidas de esa manera, con fe, con confianza, con esperanza, sin importar lo que estemos viviendo en nuestro cada día. A algunos nos tocará vivir de diferentes maneras, ¿no? Diferentes tipos de enfermedades, de situaciones, algunos pues daños de otro tipo, como incomprensión, olvido, desatención. David comparte este mensaje para aquellos con más años, los de pelo cano, los de mayor experiencia, que quizás enfrentan soledad, descuido o hasta abandono, para aquellos, más bien por aquellos que más quieren y viven ahora una condición muy diferente en su cuerpo, con fuerzas disminuidas, pueden sentirse desprotegidos, desanimados. Y el mensaje de David y de nuestro Padre es: anímate. Más allá de lo que hacen los que más quieres, más allá de la cortesía o de la amabilidad de otros, o de la distracción por no atender, del olvido, de la indiferencia, escucha el testimonio de David que dice a Dios: he tenido angustias y tengo angustias. David lo tuvo, David lo vivió y quizá lo iba a seguir teniendo como todos nosotros. Pero decía David: siempre me has librado, siempre has estado a mi lado. Más allá de la falta de cuidado, hay alguien que no se distrae, que no se olvida, que no mira para otro lado. Confía en ese alguien. Tenemos en los cielos al Padre Eterno y al Salvador. Y tenemos en nuestro lado a su Santo Espíritu que nos consuela. Déjate abrazar por el Espíritu de Dios. Déjate abrazar por el Salvador. Déjate abrazar por el Padre que imparte su amor y brinda su compañía. Hoy está a tu lado. Mañana, cuando tu cuerpo sea transformado, tú estarás definitivamente al lado de Él. Solo que hay una diferencia. Hoy Dios está a tu lado, mientras la vida, con sus años, con sus cargas, con sus luchas, con sus penalidades, te acompaña. Pero cuando Él venga por su iglesia o cuando te reciba, serás una nueva persona, sin la carga de los años, con un cuerpo perfecto, con un cuerpo sano, para siempre. Confía plenamente en Dios, porque Él tiene algo para ti el día de hoy, pero tiene algo mejor mañana. Oremos, hermanos. Padre bendito, agradecemos, Señor, por la forma en que tú nos hablas cada día al abrir tu palabra, que los siervos tuyos que han escrito tu voluntad en la Sagrada Biblia nos comparten su vivir, nos comparten su fe, nos comparten su entrega y su pasión por tu persona, Señor. Rogamos para que nuestro corazón sea receptor de ese sentir y que desarrollemos un verdadero amor genuino por ti, un interés por buscarte cada día, por conocerte más, por obedecerte, Padre, y por poner en práctica esa verdad. Todo confiados en ti, con la esperanza maravillosa de tus promesas, de que un día estaremos contigo en tu reino. Llévanos en paz, Señor. Gracias por la semana que acaba de transcurrir y nos encomendamos a ti en esta semana que comienza. Gracias por todo lo recibido de tu parte, por el regalo maravilloso de la salvación solo por gracia, Padre, y por tus múltiples bendiciones.
Guárdanos, nos encomendamos a ti, en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermano Javier y hermano, estamos